¿Listo? Muy buenas tardes, presentes, señorita fiscal, señor abogado de la defensa, señor imputado. Siendo las 4 de la tarde con 4 minutos del día viernes 10 de enero del año 2020. Se hace presente esta sala de audiencias el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, Juan Carlos Sánchez. El asistente de audiencia, a fin de llevar a cabo la diligencia programada por la fecha y hora, en relación a la solicitud de cesación de prisión preventiva formulada por la defensa técnica del imputado Tarcisio Hilario Mendoza Chidorinti, en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otro en agravio del Estado. Para efecto del registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 129-2016-36. A efectos de verificar la asistencia de ley, señor asistente, se da cuenta. Buenas tardes, señor magistrado, sujetos procesales y público presente. Doy cuenta a usted que esta tarde ha concurrido a la presente audiencia por parte del Ministerio Público la fiscal adjunta al provincial del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doctora Rosemary Quispe Mori. Asimismo, ha concurrido la defensa del imputado Tarcisio Hilario Mendoza Chidorinti, el abogado Edgar John Vargas Vargas. Es todo lo que doy. Asimismo, doy cuenta a usted que nos encontramos conectados a través del sistema de videoconferencia con el imputado Tarcisio Hilario Mendoza Chidorinti desde el penal Castro Castro. Imputado Mendoza Chidorinti, ¿nos escucha? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. ¿Ah? Muy buenas tardes, señor magistrado. ¿Nos escucha bien? Sí, le escucho. Correcto. Vamos a dar inicio a la audiencia. Si hay alguna interrupción, nos hace saber, ¿correcto? Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos por válidamente instalar la audiencia. Se le concede el uso de la palabra al señor abogado para que en el espacio de 20 minutos usted pueda sustentar el pedido que nos ha formulado. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, colega del Ministerio Público, presentes todos, el abogado Edgar John Vargas Vargas, representando en esta ocasión a mi patrocinado, el señor Mendoza Chidorinti. Señor juez, a tenor del artículo 283, inciso primero, inciso tercero, además de nuestra Carta Constitucional, el artículo 2.24, literal B de la Constitución Política, lo cual nos señala, luego de reconocer la existencia de derecho a la libertad y a la seguridad personales, dispone que toda restricción de la libertad debe estar prevista en la ley. Por ello, señor juez, solicito se declare fundada la presente solicitud de cesación de prisión preventiva. Por los motivos que paso a exponer, señor juez. El acuerdo plenario 391-2011, señor magistrado, es su fundamento jurídico 2.9, a la cual podemos llamar fundamento jurídico más relevante, señala que la cesación de prisión preventiva requiere de una nueva evaluación, pues en base a la presencia de nuevos elementos que deberá ser evaluados, pero en base a la presencia, deben ser evaluados legítimamente aportados, dice, por la parte solicitante, elementos que deben decidir la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Bajo ese tenor, señor magistrado, bajo ese criterio, quisiera comenzar señalando que el derecho penal material tiene como máximo estandarte la aplicación de la pena privativa de libertad para solucionar los conflictos más externos de la sociedad. En cambio, señor juez, el derecho procesal penal tiene dentro de las opciones de medidas coercitivas personales como máximo estandarte a la prisión preventiva. Bajo ese marco jurídico de derecho, señor juez, queremos señalar la génesis del proceso que afronta mi patrocinado. Y es así que con fecha 11 de enero del año 2018 se emite la disposición número 72, con formalización y continuación de investigación preparatoria por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, quinto despacho, hoy presente. Segundo, señor juez, posteriormente, con fecha 2 de marzo del año 2018, se realiza la audiencia de prisión preventiva y su judicatura en la resolución número 9 decide fundar la prisión preventiva. Vamos a ir a la imputación. A la imputación que afronta mi patrocinado se delimita en dos delitos respecto a la asociación ilícita para delinquir, consagrado en el artículo 317 del Código Penal, y el delito de colusión agravada.
Sobre ello, señor juez, se ha dicho sobre asociación ilícita que Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinte habría sido captado, empero también se dice que decide ser parte de la organización criminal liderada por Óscar Antonio Casas Dávila. Sin embargo, de esta concepción inestable, de si decide ser parte o ser captado, nace para nosotros una incertidumbre a la lesión de sus derechos a la presunción de inocencia, que hoy la defensa del señor Mendoza Chirorinte pretende, ante su digna judicatura, solicitar se valore nuevamente, exhaustivamente, si aún persisten los elementos de convicción iniciales, señor juez. Respecto al delito de colusión agravado, se sostiene que mi defendido habría concertado y coordinado con Óscar Antonio Casas Dávila para que así determine la conducta de intraneus con extraneus y concertar para pactar, dice, un pacto colusorio, ¿no? Agravante para defraudar al Estado, ya que la imputación es por causarle un detrimento al Estado. Señor magistrado, los elementos iniciales que fueron motivos para fundar la prisión preventiva, los elementos, en todo caso, los presupuestos materiales, están bajo 5 grupos que lo ha catalogado el Ministerio Público en su presentación. Para ello, señor juez, es necesario ir al contexto de dónde proviene dicha imputación. La necesidad de un financiamiento, señor magistrado, previsto por mi patrocinado, en su calidad de funcionario público, en su calidad de alcalde, para los centros educativos de Pollón y Betania, fueron el elemento o el sueño que se crea antes de solicitar el financiamiento a través de Minedu. Y es así, entonces, que el Ministerio Público ha aportado como elemento probatorio al convenio 413-2014 de Minedu. Dice que es cierto que dicho convenio de la partida económica a favor de la entidad, pero la misma que ha sido un proceso público, señor magistrado, de las cuales seguramente Serviuni-SAC habría verificado y habría ido a proponer. Por lo cual, señor juez, no podemos sostener que dicho convenio tenga calidad de elemento de convicción para nuestra parte. Segundo, la resolución de alcaldía 332 sobre el financiamiento de la obra. 332-2014, que aportó el Ministerio Público inicialmente, dice que con fecha 5 de noviembre de 2015, mediante la cual resuelven aprobar las bases del proceso de selección de licitación pública 002-2014, correspondiente a la obra nativa de Polleni. Hay una pequeña, no tan pequeña, señor juez, pero aquí existe una incertidumbre hace mucho rato del proceso. Es que se está deliberadamente solamente teniendo, bueno, en esta carpeta a Polleni, y siendo, como le he recalcado al inicio, tanto Polleni como Betania, la partida de la obra. Asimismo, señor juez, la intervención del consorcio Uni-Serviuni-SAC, ¿en qué momento dice interviene? ¿Y bajo qué aporte? Dice bajo la carta 1941-2014. El consorcio Serviuni-SAC, de fecha 8 de noviembre, remitida por Óscar Antonio Casas Dávila, apodada del consorcio, dirigido a mi patrocinado, ¿no? En donde dice se presenta como un órgano desconcentrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializada en la prestación de servicios y obras civiles que cuenta con capacidad técnica y operativa. Denótese la cualificación que le ha dado, en todo caso, el Ministerio Público, y esa misma cualificación, señor magistrado, así su carta de presentación de esta empresa ante la entidad de la cual mi patrocinado era alcalde. Asimismo, señor magistrado, el segundo tiene un acta de sesión ordinaria del Consejo Municipal número 25-2014, de fecha 18 de año 2014, 18 de diciembre. Esto es muy importante, señor magistrado, toda vez de que la acta de sesión ordinaria de dicha entidad municipal es la que ha decidido la viabilidad de dicho convenio, que más adelante vamos a ampliarlo. Asimismo, señor juez, el acuerdo de Consejo Municipal 158-2014 fue el aporte del Ministerio Público, dice con fecha 18 de diciembre de 2014, a través del cual dispone la suscripción del referido convenio. Dispone. Y con fecha 22 de diciembre de 2014, mediante la cual el imputado, Casas Dávila, se compromete a la cooperación técnica en materia de estudio y la ejecución de obras civiles y ofrece la experiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería. También lo está denotando el Ministerio Público que se ofrece y haciendo un paquete interesante, ¿no? Como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería. Señor juez, bajo este tenor, quería detenerme un segundo aquí porque mi patrocinado ha sido citado por la
Fiscalía el 12 de diciembre de 2016, ¿ya? El cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Junín, en las cuales le han pasado una cantidad de preguntas y ya ha respondido, como siempre, se ha mantenido firme y, por ejemplo, ¿no? La pregunta resaltante, señor juez, es que, por ejemplo, le hace la pregunta el Ministerio Público. Le dice, la pregunta 5, en este caso en particular, ¿la aprobación fue por mayoría o por unanimidad? Señaló por unanimidad. En el segundo, en la subsiguiente pregunta, en el caso de que incumplas el acuerdo de consejo, ¿existe algún tipo de sanción? Señala el Ministerio Público. Sí, de ser suspendido por no cumplir. Señor magistrado, debe de notarse cuando se concurre a declarar, ¿no? Es bajo sanción también, ¿no? De mentir en esta instancia. Asimismo, señor juez, tenemos el aporte del Ministerio Público, el convenio de ejecución de obras celebrado entre Óscar Antonio Casas Dávila, el representante del consorcio Uniservión SAC, y supuestamente el alcalde, ¿no? Con fecha 22 de diciembre. Ese es el momento de la firma, en donde también señala el Ministerio Público, es por la suma de 8.278.569. Pero, señor magistrado, es erróneo señalar que esa partida es solamente para Poyeni. Esa partida económica ha sido visualizada inicialmente y bajo ese tenor de que iba a servir para la mejora educativa de 2 centros educativos. Asimismo, señor juez, el Ministerio Público adjuntó inicialmente la resolución de la Alcaldía 417 de 2014, de fecha 29 de diciembre de 2014, antes casi de culminar, dice mi patrocinado, dice en donde se firma una ejecución de la obra, en las cuales dice, no será, dice, claro, mi patrocinado suscrita, cancela el proceso de licitación número 2, 2014, ¿no? Supuestamente cancela. Pero la cancelación, señor juez, ha estado sustentado en el área determinada de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, y ha señalado también claramente de que ha sido por no haberse respetado un cronograma del proceso. Asimismo, dice que existe un contrato privado de ejecución de obra de 9 de enero de 2015, suscrito, dice, por el imputado Óscar Casas Dávila. Debemos señalar de que dicho, por ejemplo, dicho elemento de convicción estaría fuera de contexto, toda vez de que mi patrocinado ya no era funcionario público el 9 de enero de 2015. Pasando al otro extremo, señor juez, pago de adelanto sin carta fianza, que también ha aportado al Ministerio Público. ¿Qué dice? Constancias de pago que dan cuenta de las transferencias realizadas por la Municipalidad Distrital de Río Tambo. Han sido 8 cheques, 8 transferencias, las 7 han sido por 300.000 soles y la última por 1.152.024 soles, por las cuales también, señor magistrado, como habría podido denotar, se han realizado el año 2015, cuando ya se había caducado la gestión de mi patrocinado. Así también se había presentado el informe 122-2015, emitido por la señorita Karina Yurina Reyes Uchupaico, tesorera de la Municipalidad de Río Tambo. Otra gestión, 2015-2018. Dicha gestión ya no le pertenece a mi patrocinado, en donde la señorita solo señala que supuestamente se habría girado estos cheques ya con fecha posterior a la función de mi patrocinado, ¿no? Solo esa precisión ha hecho, que ha tomado como elemento de convicción. Además, la declaración testimonial de Iván Roger Cisneros Quispe. Este señor es el alcalde que había asumido el cargo, señor juez, por lo cual mi patrocinado ha tenido muchas contiendas políticas con el señor y no se podría tomar como recibo, como elemento de convicción en todo caso, la declaración de un contendiente político, más aún que después ha seguido tratando de dañar la imagen de mi patrocinado, ¿no? Asimismo, señor juez, siguiendo con esto, dice la Fiscalía, cuando dice que Edgar Vargas Laurente habría sido contactado por esta organización. Bueno, pero señala después del 25 de enero, lo cual mi patrocinado también ya sale de la esfera, señor juez, de dominio, en todo caso común intraneus. Entonces ya no se le podría relacionar ni siquiera para una sensible asociación con este señor Edgar Vargas Laurente. Por eso existía errores en la imputación. Estuvimos hace unos meses, señor juez, en una tutela de derechos.
Sin embargo, también había ingresado inicialmente el Ministerio Público como solamente de convicción al oficio 1035 de fecha 6 de diciembre de 2017, en donde dice hay un video en donde se puede verificar que los niños están realizando sus clases, ¿no? En una precariedad. Es una constante en nuestro país, señor juez. Mi patrocinado ha tenido el sueño, la proyección inicial de realizar la gestión, pero ha coincidido justo con su salida. Asimismo, había ofrecido al Ministerio Público la copia certificada del convenio de ejecución de obra, número 1/2014. Sobre este elemento de convicción, advertía que la cláusula quinta dice la forma de pago. Se consigna, dice, que se entregará los adelantos con la presentación de una carta fianza. Así es, señor juez, la norma lo señala, lo precisa, y mi patrocinado definitivamente no es el área que él pueda dominar en este caso, y no él, como lo ha rendido en su declaración. Y más adelante también los nuevos elementos que hemos traído, lo va a corroborar, señor juez, de que mi patrocinado habría encargado eso, o sea, ese cargo se encarga la tesorería o contabilidad. Entonces sería ilógico señalarle al alcalde si habría sabido la carta fianza. Sobre el perjuicio patrimonial, señor juez, como último que pone el Ministerio Público sobre los elementos materiales, el informe número 3 ha señalado, dice que un perito del Ministerio Público había elaborado, el señor Rubén Willy Camargo, por fecha 19 de junio de 2015, en donde dice que ha hecho un peritaje de la zona de proyección educativa, a donde estaba dirigido dicho presupuesto, que está el 0.0% de avance, ¿no? Pero hay que denotar que solamente después de 6 meses de que ha culminado las gestiones como alcalde mi patrocinado. Sin embargo, señor juez, hoy en 2020 tiene 80% de avance dichas horas y 60% del otro colegio, los cuales han seguido la proyección inicial de mi patrocinado. No se puede tampoco despreciar. Además, señor juez, habían aportado el informe pericial 023-2014 de Atitcocor, en donde también señala, ¿no?, que efectivamente asciende a la suma del 82% de adelanto que se habría dado, de 2.552.000. Finalmente, el informe pericial 54-2016, en donde señala, efectivamente dice que ese dinero fue a pasar a servidumbre, ¿no? Y los otros elementos de convicción que, minimizando, también lo ha contenido dentro del requerimiento, ha sido a sus condiciones personales, a sus arraigos, señor juez. Entonces, para nosotros, si bien debe existir, un elemento de convicción, los presupuestos materiales de la posible comisión de un delito, sin embargo, la prisión preventiva justamente, señor juez, es para sujetar al procesado dentro de una investigación penal. Y es así que se había consignado la ficha RENIEC, en donde había señalado el Ministerio Público que mi patrocinado duda de que viva en Santa Bancori, en su comunidad nativa, siendo que nunca se ha mudado, y hemos traído nuevos elementos, señor juez. La razón emitida por el personal notificado dice que in situ se ha dirigido a la comunidad y dice que no ha encontrado al señor, también lo había juntado. El acta fiscal de verificación domiciliaria, dice, consignado, dice, en Puerto Copa, en donde el imputado no cuenta con domicilio, que es falso, señor juez. Además, dice, declaración jurada debida de Jurado Nacional de Elecciones, de mi patrocinado, en que declara tener calidad de profesor, y ha sido calidad de profesor 2 veces, señor magistrado, en 2 periodos que ha sido alcalde. Las 2 veces ha declarado que es profesor. Asimismo, señor magistrado, el oficio 4974 de Minedu, en donde señala que mi patrocinado no trabajaría en ningún centro educativo. Este es un reporte del Ministerio de Educación. Es de notarse que mi patrocinado, luego de su gestión como alcalde, no se ha dedicado, no ha ingresado a una plaza como docente, sino ser docente bilingüe le ha facilitado a él ser alcalde y ganarse a su población, que tiene asientos ancestrales, mi patrocinado. Asimismo, como último, ha puesto el certificado de antecedentes penales, lo cual no presenta ningún tipo de antecedentes. Señor magistrado, la naturaleza de la sanción preventiva tiene que, básicamente, como conocemos, es que hayamos ingresado nuevos elementos. Sujetándonos a esa concepción, los nuevos elementos que en la actualidad desvirtúan las iniciales elementos que el Ministerio Público sustentó, y con ello se funda la medida de prisión preventiva, la defensa, señor magistrado, ha presentado la declaración del ciudadano Juan Carlos Espinosa Flores.
La declaración del ciudadano Juan Carlos Espinosa Flores tiene especial relevancia, señor magistrado, toda vez de que dicha persona ha sido asesor externo, es abogado, asesor legal externo de la municipalidad, en las cuales dicha persona ha señalado, ha contestado algunas interrogantes, señor juez. Solo voy a nombrarlos algunos importantes. Ay, señor abogado, ya vencieron sus 20 minutos y usted solo ha hecho referencia a aquellos elementos que sustentaron la prisión. Acá hay que venir a discutir los nuevos elementos. Correcto, señor juez. Si me pudiera unos minutos más, por favor. Pues. Muchas gracias. Bueno, bajo ese tenor, señor magistrado, vamos a solicitar de que, por ejemplo, se tome en cuenta la declaración de este señor, quien señala de que mi patrocinado habría llevado efectivamente, ¿no? Efectivamente, la carta para que pueda ser valorado de acuerdo a su tecnicidad. Y el mismo que le ha dado viabilidad y ha emitido un informe de dicha persona, señor juez. Además, señor magistrado, se encuentra el oficio 2088-2019 del cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Derecho de Corporación de Funcionarios, en donde ha solicitado requerimiento mixto en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo. En ellos, dentro de ese requerimiento mixto, se encuentra, señor juez, pedido de sobreseimiento y también de acusación, en los cuales mi patrocinado tiene calidad ya de acusado, sin que para ello, a pesar de la etapa, dicho Fiscalía haya solicitado una medida coercitiva contra mi patrocinado. Además, señor juez, se presenta el acta de audiencia de control del requerimiento mixto, en donde fue truncado por inasistencia de las partes y se ha citado para marzo dicho requerimiento. Además, señor juez, se ha presentado una sentencia interlocutoria al Tribunal Constitucional. ¿Esto a efecto de qué? Que mi patrocinado, con la defensa conjunta, habría presentado un habeas corpus el año 2018, pero ¿para qué tenor? No para su libertad, sino porque se estaba realizando una posible violación al nebis in idem o una persecución múltiple, a lo que se ha presentado una contienda de competencia y su judicatura tiene razón de ello. Solo eso es para efecto, señor magistrado, para que pueda denotarse de que si se ha estado presentando recursos no ha sido a efecto de entorpecer ningún tipo de trabajo, sino que se ha observado, se ha verificado de que sí existe una duplicidad. Asimismo, señor magistrado, para terminar, el arraigo es muy importante en este tipo, en la naturaleza de prisión preventiva. En este caso, mi patrocinado le sobra arraigos, porque no solamente podemos hablar de un arraigo familiar, laboral o domiciliario, sino tiene un arraigo ancestral, ¿no? Toda vez que mi patrocinado es bilingüe. Y así por ello hemos presentado la constancia de residencia domiciliaria de mi patrocinado, donde el juez Yomar Carlos Tellos Torres, el año 2010, ha certificado, señor juez, ha certificado que mi patrocinado vive pacífica y pública y siempre ha vivido en dicha comunidad, la cual el Ministerio Público no le ha dado el valor correspondiente. Asimismo, hemos presentado la inscripción de comunidades campesinas y nativas registrados en la SUNARP con el registro número 11001533, zona registral número 8, Huancayo. ¿Esto a efecto de qué? De que la comunidad de campesinas en donde mi patrocinado es vicejefe está registrado. Y además hemos presentado el certificado de vigencia de SUNARP, vigencia en donde mi patrocinado actualmente tiene un poder de vigencia hasta el año 2021. Ese, señor juez, es un arraigo bastante importante. Y tenemos, señor juez, también que hemos presentado a su digna judicatura la Carta 1-2019, Río Tambo, en donde la comunidad ayánica del Río Tambo, además de todas las organizaciones de la Selva Central, envían un memorial a su digna judicatura con documentos originales, firmas y sellos de 31 comunidades ayánicas, después de haberse realizado. Y mal haría entonces judicatura al poder recibir que el Ministerio Público señala que sería repudiado y patrocinado en su comunidad. No, señor, al contrario, solicitan de que su jefe, su profesor, regrese a su comunidad. Asimismo, hemos incorporado, señor juez, copia de la ficha de declaración jurada del Jurado Nacional de Elecciones, donde se puede verificar datos con declaración de mi patrocinado, que es profesor, de cuándo a cuándo, además sus 2 periodos, ¿no? Cuánto percibía, entre otros aspectos, señor juez, que es un documento público, además de los arraigos familiares,
tanto ascendientes como descendientes. Mi patrocinado tiene 5 hijos, señor juez, 5 hijos, los cuales 3 son menores de edad, y el menor de todos tiene 1 año, y así están en mi escrito de cesación, puede contemplarlo. Además tiene su madre de 87 años, la señora Chirorinti María Asunción, la cual padece enfermedades, y mi patrocinado era quien le proveía de apoyo económico. Señor magistrado, bajo ese tenor quería señalar de que San Martín Castro, magistrado supremo, Neira Flores, Sequeiro Vargas, Chávez Meliá y Castañeda Espinosa como relatores, señor juez, en el acuerdo plenario 1/2019 señalan pautas importantes para la prisión preventiva. Y quiero denotar, por ejemplo, dice que se reitera la prisión preventiva, debe ser una medida que tenga carácter excepcional. Lo reitera el año 2019. Asimismo señalan que los requisitos exigidos para la prisión preventiva, cuando la investigación recién se inicia, no serán los mismos para cuando el proceso ya está avanzado. Además, señor magistrado, debe tener, dice, haber un peligro concreto, por ejemplo, ¿no? Y además los estándares han variado, señor juez. Antes se necesitaba graves y fundados elementos de convicción. Ahora nuestra Corte Suprema solo señala que debe haber una sospecha fuerte o vehemente, los cuales el Tribunal Constitucional en las últimas 2 sentencias lo ha denotado claramente. Además, señor juez, también convencionalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, ha emitido sentencias tanto en Argentina y con todos los precedentes que se han estado desarrollando en el último observatorio sobre prisiones preventivas. Señor juez, es necesario que se evalúe tanto los elementos aportados por la parte de la defensa y se tome en cuenta, señor juez, en este tipo de delitos funcionales, el principio de confianza. Señor juez, no, si ve bien, no estamos entrando al fondo, sin embargo, es necesario para que la imputación subsista y además se le dote de carácter que en un futuro va a tener una sentencia, o sea, va a ser condenado, pero no hay que dejar de observar los elementos objetivos y subjetivos del delito imputado. En este caso, por ejemplo, nos señala Jacobs sobre el principio de confianza, que hemos suplicado fervientemente en este proceso, a efecto de que mi patrocinado, si bien ha delegado a cada funcionario, no habría realizado sus labores. Eso no le debe, en todo caso, calar a él, ¿no? Dice, se autoriza o se acepta que la persona confíe en el comportamiento correcto de otros dentro del desarrollo de la actividad riesgosa, dice socialmente aceptada, que se ejecuta de forma colectiva u organizada. Eso dice Jacobs. ¿Y qué dice Roxin? Dice, establece la aplicación del principio de confianza a aquellas actividades riesgosas socialmente admitidas, que se rigen por la regla de la división del trabajo. Y Feijó Sánchez, el español, señala, señor juez, dice, tiene especial relevancia, dice, en la tipicidad de la conducta con la relación al comportamiento de terceras personas. Es decir, cuando se puede imputar a una persona lo que ha hecho otro. Y tenemos doctrinarios nacionales, por ejemplo, Percy Cabero señala, destaca la importancia de trabajar con el principio de confianza. En el ámbito de las organizaciones, para que éstas funcionen, es necesario, dice, que la confianza frente a la ilicitud de la conducta de terceros. Bajo esa exposición, señor magistrado, reiteramos nuestra solicitud a su divina judicatura que evalúe y declare fundada la cesación de prisión preventiva. Muchas gracias. Bien, señor abogado. El señor fiscal tiene 25 minutos. Bueno, doctor, buenas tardes. Antes de rebatir lo señalado por el abogado defensor, yo voy a hacer referencia, porque es necesario señalar el artículo 283 del Código Procesal Penal, inciso 3, que establece el supuesto de la cesación de la prisión preventiva. ¿Qué dice? Dice que para la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurran los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia restrictiva. Es decir, exige, señor juez, que existan nuevos elementos de convicción que varíen la situación jurídica del investigado. También va a hacer referencia a la casación penal 391-2011 Piura, que ha establecido doctrina jurisprudencial lo siguiente.
Indica, pues, la Corte Suprema ha indicado que la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legitimados, aportados por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. En ese sentido, señor juez, tanto la norma procesal penal como la jurisprudencia nacional ha establecido, pues, que debe existir estos dos supuestos. Uno, que existan nuevos elementos de convicción y que estos nuevos elementos de convicción tengan eficacia, tengan la fuerza como para variar la situación jurídica del investigado o los presupuestos por los cuales su judicatura estableció declarar fundada la prisión preventiva. Bueno, del análisis, o la Fiscalía ha analizado cada uno de los elementos de convicción que ha presentado el abogado defensor. Ya. Se advierte, señor juez, como usted mismo lo ha advertido en audiencia, que se trata de los mismos elementos de convicción que han sido valorados por su judicatura al momento de imponer la medida de prisión preventiva al señor Mendoza Chirorinti. Hemos hecho un cuadro, como puede ver usted. El señor abogado señala, en forma rápida voy a detallar, señala el convenio de financiamiento 413-2014, convenio que ha sido analizado en audiencia, por lo que el Ministerio Público sostiene que lo que está, en todo caso, lo que estaría realizando el abogado es un reexamen de ese elemento de convicción. Respecto a la resolución de alcaldía, mediante el cual 332-2014, que ha señalado el abogado defensor, que es una resolución que el del señor Mendoza Chirorinti aprueba el proceso de licitación pública que fue cancelado y que es materia de cuestionamiento, materia del proceso de investigación. Este elemento también, señor juez, también ha sido valorado en su audiencia, ha sido valorado para imponer la medida de prisión preventiva. Se encuentra en el considerando séptimo del auto que declara fundado la prisión preventiva. Por lo que vemos que también se trata de un reexamen, una nueva evaluación que pretende hacer el abogado defensor. También ha señalado la carta 1941-201 consorcio, la carta de invitación mediante el cual el consorcio propone ejecutar la obra pública sin proceso de selección. Este elemento de convicción también, señor juez, ha sido valorado por su judicatura en la prisión preventiva en el considerando séptimo. De la misma forma, señor juez, el acta de sesión de Consejo Municipal 25-2014, el acuerdo de Consejo Municipal mediante el cual el Consejo Municipal aprueba la suscripción del convenio de cooperación para que el consorcio ejecute la obra. Estos elementos también han sido valorados en la audiencia, en el auto de prisión preventiva, considerando séptimo, por lo que también se trataría de un reexamen del elemento de convicción. El convenio, asimismo, el convenio marco de cooperación suscrito por el señor Mendoza Chirorinti y el señor Casas Dávila, a través del cual favoreció al consorcio con una obra en forma directa. El convenio específico, de la misma manera, han sido valorados por su judicatura y se encuentran ahí analizados en el considerando séptimo del auto que declara la prisión preventiva. Por lo tanto, también se trataría de un reexamen de elemento de convicción. No tienen la condición de nuevo como exige la norma procesal penal. De la misma forma, el contrato privado de ejecución de fecha 9 de enero del 2015, mediante el cual se subcontrata la obra, transgrediendo las normas de contrataciones del Estado. De la misma forma, es parte de nuestro requerimiento de prisión preventiva, por lo que tampoco se trata de un elemento nuevo de convicción. La resolución 417-2014, Municipalidad Distrital de
Río Tambo del 29 de diciembre del 2014. Con esta resolución, el señor Mendoza Chirorinti, señor juez, declaró la nulidad del proceso de selección para dar pase a la suscripción de los convenios. Este elemento, de la misma forma, ya fue evaluado para declarar fundado el proceso de la prisión preventiva. Asimismo, hizo referencia al informe en conjunto, voy a indicarlo, el informe 11-2015, de la Municipalidad de Río Tambo, donde se informó la existencia de pagos de adelantos por la suma de 2.552.000 soles. Asimismo, la constancia de pago por la suma de 2.552.000 soles, pago de adelantos, y que es materia del perjuicio en investigación penal. Y el informe 121 del 2015, emitido por la tesorera, que da cuenta pues de la existencia de pagos a favor del consorcio y que es materia del perjuicio penal. Estos elementos de convicción, de la misma manera, ya fueron evaluados en la prisión preventiva, al momento de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. De la misma manera, señor juez, el informe 03 emitido por Rubén Willy Camargo Cosme, que determinó pues que la obra materia del delito de colusión tiene un avance de 0%, que no se hizo la obra. El informe pericial de COCOR 023-2016, donde nuestro perito ingeniero civil indica pues que la obra tiene un avance 0%. El informe pericial 54-2016, informe del perito contable, que da cuenta del perjuicio patrimonial, también son elementos de convicción, señor juez, que han sido ya analizados por su judicatura al imponer la medida de prisión preventiva. De la misma manera, presente el abogado, la declaración testimonial de Iván Roger Cisnero, que es el asesor legal de la Municipalidad de Río Tambo. También hemos visto nosotros que forma parte, señor juez, también ha sido analizado y ya ha sido analizado ya al momento de imponer la prisión preventiva. Esta lista de elementos de convicción, señor juez, y que aparecen en la pantalla, son elementos en suma. Todos los que ha detallado el señor abogado son elementos ya analizados o valorados en su audiencia. Por lo tanto, no tiene la condición de nuevo elementos de convicción. O sea, por lo que pues no se da el presupuesto para poder solicitar la cesación de prisión preventiva. Señor juez, respecto a los nuevos elementos de convicción que ha hecho referencia el abogado defensor y que en este caso vamos a analizar, hemos hecho un cuadrito para verificar si efectivamente se trata de nuevos elementos de convicción actuados luego de haberse otorgado la prisión preventiva del señor Mendoza Chirorinti, y si estos elementos de convicción han sido incorporados válidamente a la carpeta fiscal, como lo exige la norma, ¿no? Exige nuevos elementos de convicción y que estos hayan sido actuados, ¿no? Sido incorporados a la carpeta. Tenemos, señor juez, de la lista que ha señalado el señor abogado, el primer elemento que sustenta como nuevo es la declaración de Juan Carlos Mendoza Flores. Esta declaración, que es del asesor legal de la Municipalidad de Río Tambo, tiene fecha 30 de noviembre del 2015, fecha anterior a la prisión preventiva del señor Mendoza Chirorinti, por lo que no tiene la condición de nuevo elemento de convicción. Además, algo que llama la atención, señor juez, es que esta declaración del abogado Mendoza Flores no ha sido solicitada en esta audiencia. El abogado no ha solicitado la actuación, la testimonial de este abogado en la carpeta 199-2015, que es materia de esta audiencia, sino este elemento de convicción, esta declaración forma parte de la carpeta 57-2016. Del cuarto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. Carpeta que no conocemos, quinto despacho no conoce la carpeta. Son otros hechos que, si bien tienen relación a estos hechos, pero la investigación es por delito de apropiación ilícita.
Entonces, por lo tanto, señor juez, si no está incorporado en esta carpeta, no se puede tomar como un nuevo elemento de convicción. Mucho menos porque nosotros hemos leído la declaración de Carlos Mendoza Flores, mucho menos lo desvincula ni hace referencia respecto a estos hechos en materia de investigación. El oficio 2088-2019. Es un oficio, señor juez, que reprograma la audiencia para el control de acusación. Este oficio, remitido, donde el cuarto despacho solicita al juzgado de Junín la reprogramación de la audiencia de acusación. De la misma forma, no puede ser catalogado como un elemento de convicción, señor juez. Por su naturaleza y de la misma manera también es parte de la carpeta 57-2019, no de la carpeta fiscal 199-2015. No está incorporable, por esa condición no puede ser, no tiene la condición de nuevo elemento de convicción. Presenta además un acta de audiencia de control de requerimiento mixto de fecha 18 de noviembre del 2019. Esta acta de audiencia de requerimiento mixto también pertenece a la carpeta fiscal 57-2015, que se está ventilando en el Distrito Judicial de Junín. No es parte de esta investigación, por lo tanto, no se trata de un nuevo elemento de convicción. Presenta también una sentencia del Tribunal Constitucional que por sus características, señor juez, no vincula a la investigación, por lo tanto no es un elemento de convicción, mucho menos un nuevo elemento de convicción. Señor juez, asimismo, el señor abogado ha hecho referencia a elementos de convicción con la finalidad de acreditar el arraigo laboral, arraigo familiar y arraigo domiciliario del señor Mendoza Chirorinti, Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti. Respecto a la constancia de residencia domiciliaria del 2 de julio del 2010, elemento de convicción, este elemento de convicción ya ha sido valorado, también hemos advertido que ha sido parte y ha sido valorado en la audiencia de prisión preventiva. Lo que demuestra es que constata que el señor reside en la comunidad nativa de Santa Bancori. Como es un elemento que haya sido valorado, se trataría de un examen de este elemento de convicción. No tiene la condición tampoco de nuevo elemento. Asimismo, nos presenta la inscripción de comunidades campesinas y nativas del 8 de abril del 2019. Este documento que indica que el señor Hilario Mendoza Chirorinti fue nombrado como subjefe de la Junta Directiva Comunal de Santa Bancori. Es un documento de la comunidad nativa de Polleni, de Santa Bancori, que efectivamente tiene como fecha 8 de abril del 2019. Nosotros hemos advertido que no ha sido incorporado legítimamente, señor juez, a la carpeta fiscal. El abogado no ha presentado este elemento a la carpeta fiscal. Respecto al certificado de vigencia de SUNAR del 22 de abril del 2019 y los otros elementos de convicción, señor juez, como la carta 01-2019 Riotambo, Satipo, y la copia y la ficha de RENIEC de declaración jurada y los DNIs de los hijos del señor Mendoza Chirorinti y de los familiares cercanos. Al respecto, señor juez, quiero indicar que su judicatura, al momento de declarar fundado la prisión preventiva, rechaza lo solicitado por el Ministerio Público, que indicábamos que el señor Mendoza Chirorinti no tenía arraigo domiciliario, laboral ni familiar. A ver, eso está en el considerando 14º. El juzgado indicó o tuvo a bien de no aceptar
la falta de arraigos que el Ministerio Público sustentaba en la prisión preventiva. Por lo tanto, ahora presentar el señor abogado documentos que acrediten el arraigo domiciliario no va a variar la condición o la situación del señor Mendoza Chirorinti. En suma, señor juez, de todos los elementos de convicción presentados por la defensa del señor Mendoza Chirorinti, ninguno de los elementos de convicción tienen la condición de nuevos elementos de convicción que desvanezcan los presupuestos por los cuales su judicatura impuso la prisión preventiva del señor Mendoza Chirorinti. Por lo tanto, el Ministerio Público lo que va a solicitar, señor juez, es que se declare improcedente el pedido de cesación de prisión preventiva solicitado por el abogado defensor. Bien, pues, señor abogado, brevemente. Señor juez, muchas gracias, señor magistrado. Respetable juez, señala mi colega del Ministerio Público que el abogado habría presentado los elementos de convicción iniciales. Señor magistrado, eso lo puse para poner en contexto y además hemos nosotros en nuestra locución señalado también el mismo recurso acuerdo la casación que ha hecho referencia mi colega del Ministerio Público. Señor juez, respecto a la declaración, dice, de que hemos aportado del señor Juan Carlos Mendoza, señala de que sería después de después de que ya se habría investigado y que pertenecería a otra carpeta. No, señor magistrado, estamos hablando de los mismos hechos, existe identidad. Mi patrocinado ha elaborado desde 2011 hasta el 2014 y lo señala en su declaración el declarante, la persona, ¿no? Cuando dice, se me había involucrado en la presente investigación, dice, el informe legal 031-2014, o sea, es la persona quien elabora el informe, señor juez, materia de este proceso también. Dice, además, ¿cómo nos va a ser útil, señor magistrado, y cómo nos va a servir de elemento de convicción? No veamos en el tema del tiempo, sino la subsistencia del elemento probatorio. Si sirve, si se relaciona, se vincula o no se vincula, en este caso, a la defensa de mi patrocinado. Está vinculado, señor juez, porque a la pregunta 12 el señor responde, para que diga qué documentos le proporciona el alcalde para realizar el informe legal suscrito a Fojas 34, señor juez. Su persona, respecto, dice, a la celebración del consorcio UNI-Serviuni-SAC y la Municipalidad Distrital de Riotambo, contestó, me proporciona la carta 1941-2014, consorcio UNI-Serviuni-SAC, con fecha 16 de diciembre. Entonces, ¿de qué en subsistencia estaríamos hablando? Es una persona que está ligada, así sea indirectamente. Además, señala mi colega del Ministerio Público que no habría ingresado los documentos, dice, legítimamente a la carpeta fiscal. La cesación de prisión preventiva, el artículo 283 no nos exige, señor juez, sino cuando existieran nuevos elementos tenemos que presentarlo ante su judicatura para que su judicatura revalore. Además, señor juez, dice que mi defendido no tenía arraigo, lo ha sostenido en este acto de audiencia, y que su judicatura habría dicho, le habría creído al Ministerio Público. Sin embargo, no existe también tiempo, señor juez, así como le señala el inciso tercero del artículo 83, para poder presentar nuevos elementos de convicción mientras apareciese. Y en este caso, señor juez, hemos presentado documentos originales de su arraigo, incluso comunal. Además, señor juez, dice que su judicatura podría hacer un reexamen. No hemos venido, señor juez, acá a que realice un reexamen, señor juez, sino estamos aportando elementos de prueba, elementos que en este tiempo de detención de mi patrocinado, de 6 meses que lleva detenido físicamente, señor juez, no se ha realizado un acto de investigación por parte del Ministerio Público. Por gusto, lo tienen detenido a mi patrocinado. ¿Sabe cuál es el acto que se ha realizado? La toma de declaración, a pedido de la defensa, señor juez. Se ha realizado en 2019, mes de septiembre, a pedido de la defensa. No ha sido iniciativa del Ministerio Público. Entonces, a ello, señor juez, se dice que la declaración, dice, de la investigación, se ha recibido la declaración del patrocinado, dice, bueno, en fin, señor juez, la valoración de nuevos elementos que se aporta se debe realizar en conjunto, y dice el Ministerio Público que en su momento no se habría aportado la documentación pertinente, por ejemplo, a lo que correspondería a los arraigos familiares,
sí se ha denotado, pero hoy lo estamos entregando mucho más ahondados, más numerosos, y además, señor juez, hay documentos que no obran en la carpeta fiscal o que el Ministerio Público no ha realizado búsqueda de elementos de prueba. Recordar que le corresponde la carga de la prueba, sin embargo, preconizando la libertad de mi patrocinado, dado su condición de tener la prisión preventiva, ¿no? Entonces, señor juez, y también usted tiene conocimiento de que existen otros procesos con los mismos hechos, señor juez. Justamente dicho control de acusación que se va a realizar en Satipo, se van a tocar los mismos temas. Si bien hay otros delitos que se está atribuyendo a otros funcionarios, que no necesariamente colusión agravada, sin embargo, a mi patrocinado tiene los mismos, por los mismos delitos ya está con acusación. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria de Satipo no ha solicitado la prisión preventiva. Señor juez, eso solicito de que se tome en cuenta. Además, señor juez, es necesario que se comience, señor juez, a denotar de que la presencia del imputado tiene que estar justificado, señor juez, ¿no? Y así se tiene que, el Ministerio Público, por ejemplo, no ha señalado que existiría o no existiría ahorita peligro concreto de fuga de mi patrocinado, o si va a obstaculizar el proceso, ¿de qué forma? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, eso, señor juez, debería haber sido más bien el discurso de mi colega del Ministerio Público, toda vez de que está defendiendo la prisión. Nosotros, señor juez, sostenemos de que mi patrocinado, dado cuenta que le hemos ofrecido los elementos idóneos de arraigo, sobre todo, y que los elementos de convicción, señor juez, que han presentado el Ministerio Público es de una estructura de una organización posiblemente criminal que ha acaparado a muchas entidades. Pero ojo, estamos hablando de un personaje principal, Oscar Antonio Casas Dávila. Entonces, a mi patrocinado, no, si bien como mi colega del Ministerio Público en la audiencia de tutela ha señalado de que solo se necesita un mínimo de detalle, ¿sí? Pero para la prisión preventiva, señor juez, si bien usted lo ha sustentado, usted es quien la ha fundado la prisión preventiva, sin embargo, señor juez, si se realiza un nuevo examen, se verifica de que a la fecha existiría una sospecha fuerte de que mi patrocinado habría realizado el acto colusorio, estaría asociado con personas para haber configurado el delito doloso del artículo 317, señor juez. Bajo esa connotación, señor juez, reitero, solicito a su judicatura que reciba y que se declare fundada la presente cesación de prisión preventiva. Sí, señor juez. Bueno, el Ministerio Público pues aprecia que lo que alega el abogado más son argumentos de defensa respecto a su patrocinado Mendoza Chirorinti. Asimismo, cuestiona inactividad del Ministerio Público, pero esos temas no son ventilados, no son materia de esta audiencia de cesación de prisión preventiva. Lo que tendría que hacer el abogado en todo caso es presentar los nuevos elementos de convicción, y el Ministerio Público no ha escuchado de todos esos elementos que ha presentado, que tengan la condición de nuevo y que haya desaparecido los motivos por los cuales el juzgado declaró la prisión preventiva del señor Mendoza Chirorinti. Por el contrario, subsisten, señor juez, los elementos que fueron valorados en su audiencia. Lo cierto es que indican pues la existencia de una organización criminal que captó al señor Mendoza Chirorinti, y a los cuales favoreció el señor Mendoza Chirorinti con una obra valorizada en más de 12 millones. Subsisten los elementos de convicción, señor juez, que evidencian que el señor Mendoza Chirorinti canceló un proceso de licitación pública con la finalidad de suscribir unos convenios de cooperación para favorecer al consorcio Uniservibuni. Subsisten los elementos de convicción, señor juez, que evidencian que se pagó el pago de adelantos de 2.500.000 soles a favor del consorcio los últimos días de la gestión municipal a cargo del señor Mendoza Chirorinti. En ese sentido, señor juez, subsisten la imputación por el delito de asociación ilícita y de concertación de colusión agravada respecto al señor Mendoza Chirorinti. Elementos de convicción que evidencian la concertación dolosa entre el señor Mendoza Chirorinti y el señor Casas Dávila, líder de la organización criminal. En ese sentido, señor juez, el Ministerio Público va a solicitar
persistir que se declare improcedente el pedido de cesación de prisión preventiva por no haberse dado los presupuestos para imponer otra medida pedida de comparecencia restrictiva. Señor juez, buenas tardes. Aló. Señor juez, señor magistrado, no sé si me permite. ¿Aló? Señor magistrado, no sé si me permite. Dígame. Muy buenas tardes. Después de haber escuchado... No, todavía no es su turno. Escúcheme, yo ¿Perdón? le voy a dar el uso de la palabra cuando termine, ¿está bien? Ya, muchas gracias, todavía señor. no hemos terminado. Ahorita vamos a terminar y le voy a dar el uso de la palabra para que exponga lo que crea conveniente. Muchas gracias, señor juez. Señor abogado. Acá hay un dato que ha expuesto la señorita fiscal con respecto a los nuevos elementos de convicción que usted ha presentado en esta oportunidad. Y quiero que me aclare también, cuando usted hace referencia a los elementos de convicción que se vieron en la prisión preventiva, usted ha señalado en la réplica que lo hizo de una manera de introducción, como delimitar el contexto en el que se han dado. Pero eso no se condice con lo que dice en su escrito, ni en lo que usted ha señalado en esta audiencia. Usted lo que está es poniendo en cuestión o pretendiendo que se revalore elementos de convicción que ya se tuvieron en cuenta. Quiero que me precise ese aspecto, porque aquí no se puede solicitar una valoración de aquello que ya fue materia de examen en una anterior decisión. Y lo otro es, esta declaración que usted aporta como nuevo elemento de convicción, la de Juan Carlos Espinosa Flores, la señorita fiscal dice que esa declaración no solo es del año 2015, sino que fue realizada en otra carpeta fiscal distinta, no en esta, y que por tanto, al no formar parte de esta carpeta, no podría ser tomada en cuenta. A ver, explíqueme estas dos cuestiones. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por la precisión. Señor juez, la defensa, cuando en la réplica señaló que habría hecho de manera de contexto el resumen de los elementos iniciales de convicción presentados por mi colega del Ministerio Público. Además de ello, en mi escrito, como claramente puede verificar, ¿no?, se ha tratado de hacer también una especie de absolver cada elemento de convicción. Eso, señor juez, a efecto de que conozca la postura de la defensa. En su momento, señor magistrado, el abogado que está por frente suyo no ha sido el abogado defensor de Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti. Entonces, bajo ese contexto es que la defensa realiza la enumeración de los elementos de convicción, la precisión respecto a las posibilidades, señor juez. La valoración, señor magistrado, al final usted lo va a realizar en conjunto, ¿no? Es mentira decir de que estos elementos, como el Ministerio Público lo ha traído en cuadros, son sus propios elementos de convicción y está señalando que son los mismos, obviamente que son los mismos. Respecto al otro, señor juez, a la declaración indagatoria de Juan Carlos Espinosa Flores, en definitiva, señor juez, dicha persona está siendo investigado en Huancayo, en Junín. Sin embargo, usted habrá podido verificar la posición de la defensa desde el inicio. En todo caso, mis colegas que me han antecedido, ha sido cuestionar no solo la competencia, señor magistrado, sino la duplicidad de proceso. Toda vez de que allí, señor magistrado, como usted puede también hacer incluso un control constitucional, y está facultado un control difuso, se están haciendo una duplicidad.
los funcionarios que debían declarar en esta carpeta, que deberían, no es eso a tenor del Ministerio Público, señor juez, eso es a efecto de un debido proceso. Entonces, dichas personas, dichos funcionarios, están siendo investigados y no pudiendo aportar quizá para la defensa del patrocinado. Entonces, lo que se tiene que hacer la defensa es rescatar, porque de alguna manera está hablando de la organización supuestamente de Serviuni. No ha hablado otra cosa en esta declaración. Ha dicho que ha realizado el informe para el exalcalde de Río Tambo, lo ha dicho también, y ha señalado exactamente de qué fecha a qué fecha ha laborado con mi patrocinado. Entonces no estamos hablando de una persona que no tiene que ver con el proceso, pero es una declaración que lo ha realizado ante el Ministerio Público. La data sí, señor magistrado, de 2015. Sin embargo, no se debe valorar el aspecto de la fecha, ya que, como bien dice mi colega del Ministerio Público, no está en la carpeta de esta Fiscalía supraprovincial, sino allá. Pero recoger información, señor juez, que contribuya al proceso, el esclarecimiento de los hechos, al derecho a la defensa, y que con ellos se preconice también el principio de legalidad de mi patrocinado. Entonces, señor juez, no se puede dar de recibo al Ministerio Público que dice que porque es de 2015, esta persona no puede aportar nada a este proceso. No está hablando de otra persona, de A, de B, está hablando de Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti, señor juez, y en mi escrito he presentado todas las interrogantes que ha respondido el señor, e incluso ha recomendado el principio de confianza, lo ha recomendado él, siendo asesor externo. Además, señor juez, para precisar, si bien su despacho nos señala de que para la cesación de prisión preventiva tiene que estar de acuerdo al artículo 283. Señor magistrado, dado el estado del proceso, estado de investigación preparatoria, y al no haberle dado actos de investigación que tenga que ver con el distrito Río Tambo en este expediente, señor magistrado, eso limita también las posibilidades, señor magistrado, limita las posibilidades de la defensa, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que hemos traído a aportar no sirve. Sí, señor juez, ¿por qué? Porque indubitablemente se está señalando que arraigo y patrocinado tiene peligro, obstaculización ya no, porque... Estamos por partes, señor. Correcto, Abogado, sí, señor. Ya voy a llegar a eso del arraigo. Muchas gracias. Bien, señor juez, entonces ver, eso esto es... de la declaración. La pregunta es, señor abogado, ¿usted ha ofrecido la declaración de esta persona en esta carpeta? No, señor juez, no se ha ofrecido, porque no soy abogado de esta persona y... No, pero por eso, usted, vamos a discutir el hecho de que si eso no es un elemento de convicción. Para usted es un elemento de convicción, para el señorita fiscal no es un elemento de convicción. Supongamos que es un elemento de convicción esta declaración, que está en acta, porque no es una declaración que haya sido tomada por la señorita fiscal. Entonces, usted lo que pretende es introducir como nuevo dato la información que contiene esta acta de declaración. Acta de declaración que data del año 2015 y que ha sido prestada en otro proceso distinto. Entonces, en esta carpeta, usted ha pedido que se tome la declaración de esta persona. Señor juez, hemos tomado conocimiento de la existencia de esta declaración y la defensa va a solicitar no solamente de esta persona, señor juez, como le decía... Bueno, claro. Por lo que he escuchado, hay otros funcionarios que también a usted, a la defensa le convendría que aporten lo que tengan que decir. Pero en este acto concreto, en este estadio procesal, ¿usted lo ha ofrecido? No se ha ofrecido, señor juez. Lo que pretende es que este juzgador valore el acta de declaración, ¿correcto? No, porque no es la declaración, sino el acta que contiene la declaración. Correcto. Sí, señor magistrado, porque son elementos nuevos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué deberíamos de concebir como elemento de convicción? Señor magistrado, solicitaría de que se realice una ponderación a efecto de que se tome, como les había señalado, se dice, ¿no? La doctrina señala de que cuando se trata de
derechos fundamentales, ¿no? Señor juez, se debe realizar una ponderación si el tema formal debe prescindir o la información, el dato. Las formalidades. No tanto relajarse, señor magistrado, porque también se ha visto relajos de algunos magistrados o algunos fiscales. Sin embargo, la defensa sostiene. Flexibilizar, ya. Claro, eso, ya. correcto. Vamos a hablar de flexibilizar. Ya. Así es. El dato que trae, señor magistrado, como pudo usted leerlo, es directo de una persona que ha tenido el expediente en sus manos, que lo ha desarrollado, porque era un asesor externo, de comienzo de gestión hasta final de gestión, por cual sería... No, está bien, yo entiendo lo que usted pretende, pero la cuestión es, ¿usted ofreció la declaración de esta persona para que sea introducida en esta carpeta? No, no se ha ofrecido. Lo que pretende usted es que yo valore esa acta de declaración como documento, ¿correcto? Así es, señor magistrado. Y que para su entender constituye un nuevo elemento de convicción, porque basta que usted lo haya presentado para esta incidencia para ser considerado como nuevo. Señor magistrado, eso es la valoración que su judicatura debe darle. Siempre. No, claro, yo lo que quiero es recoger que usted lo que pretende es que hemos tenido conocimiento. Nuevo es porque usted lo está presentando aquí. Así es, señor juez. Lo hemos. O sea, no es necesario que esté en la carpeta. Claro, lo idóneo, señor juez, y como también lo ha hecho el Ministerio Público, legítimamente debería estar en la carpeta, señor juez, pero estamos hablando de derechos fundamentales y cuando el documento tiene identidad con el imputado, y ojo, esto no solamente he traído este documento, a pesar de ello. No, pues es el que más me interesa porque tiene relación con otro proceso. Está bien. El resto, también usted pretende que se valore como nuevo elemento de convicción una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, señor juez. Déjame un segundo para eso, señor magistrado. Si bien, claro, le declaran improcedente la habeas corpus, pero ¿por qué reitero con esto, señor juez? Mi antecesor, la defensa del señor Mendoza, ha presentado una contienda de competencia y también había presentado el habeas corpus. ¿Pero por qué, señor juez? Justamente por lo que traemos, y estará cansado de escucharnos. Existe una duplicidad, existe esta suerte de que mi patrocinado está siendo juzgado en dos lados. ¿Por los mismos hechos? Sí, por los mismos hechos, señor magistrado. No cambia la naturaleza. Es más, si usted lee la acusación que está en ese tipo, definitivamente tiene el marco de imputación similar a la de Lima. Sí. Solamente para que tome en cuenta, señor juez, que no, yo lo como el caso... yo lo tengo presente, señor abogado, porque ya he resuelto eso y yo he advertido que no hay una duplicidad. Así, señor juez, y ya se ha advertido está en apelación, ¿no? Pero exactamente, ya yo he tomado una posición y considero que ahí no hay una duplicidad. Muy bien. El resto de documentos me parece lo que usted pretende es acreditar, ¿no?, el arraigo de su patrocinado, ¿no? Sí. Cuando usted presenta, por ejemplo, que en las copias o que en el otro proceso en el que está involucrado su patrocinado ya está en control de acusación, y que ahí no tiene ninguna medida restrictiva, lo que quiere hacer notar es la conducta procesal de su patrocinado en ese otro proceso. Además, ¿no? además de los arraigos. Además de ello, señor juez, con mucho respeto, además de ello, es que su judicatura tome en cuenta el criterio que se debe adoptar, así como el magistrado de ese tipo solicitaría que el criterio trate de ser unificado, se piense parecido cuando se trate de impartir justicia, señor juez. Solo eso estamos tratando de probar con esto. Totalmente, yo he captado esa idea, pero la pregunta es, ¿allá el Ministerio Público solicitó prisión preventiva? Ninguna, señor juez. Entonces, ¿a quién le correspondía? ¿Al juez o al fiscal? No, definitivamente al Ministerio Público, que ahora, por ejemplo, está solicitando, ¿no? Es quien está solicitando el requerimiento mixto, ¿no? Incluido, ¿no? Sí, porque los elementos de convicción, señor juez... ¿Y allá cuántos años le están pidiendo a su patrocinado? Correcto, señor magistrado, a eso quería llegar. 9 años, es lo mismo, es la misma connotación de imputación, señor juez. Viene un control de acusación, señor juez. O sea, allá a su patrocinado están acusando es lo por mismo, 9 años. Es lo mismo, es la misma atribución de delitos. Es la misma atribución de delitos. Discutiremos, claro. Está pendiente de resolver la sala si es el mismo caso. ¿No? Está pendiente, como usted lo ha dicho, pero en el otro proceso que se discute si es el mismo o no,
estaría con una acusación de 9 años. Ese es el margen que se Que maneja. será- que ya- de ya- colusión, asociación ilícita. Es lo mismo que aquí en su judicatura. Así es. Muy bien. ¿Señorita fiscal, algo que agregar? Sí, señor juez. No, respecto a la declaración de Juan Espinosa Flores, en el Ministerio Público, de repente usted quiere ver la declaración. Tenemos la declaración de Juan Alberto Espinosa Flores, que ha sido tomada en el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Junín, que ha hecho referencia el señor abogado en su ¿Usted escrito, la tiene y completa? textualmente, claro, él la transcribe textualmente su escrito, nosotros la tenemos acá completa. No sé si usted, para poder resolver, una copia voy a quisiera necesitar, entonces la porque el señor alcanzamos abogado una ha copia. transcrito las preguntas Así que es. considera pertinentes. Sí, y ¿correcto? tal cual, hace mención a la pregunta 5, No, por eso ya. y ahí tal cual, él la detalla acá, en el escrito de No, está bien. requerimiento de Entonces, exención de prisión si preventiva. usted la Entonces, tiene completa ahí, mejor una copia para le pasamos incorporarla aquí. ya, señor juez, Ahí se identifican las partes, cuándo fue, en dónde fue. así es, sí. Se identifican las partes, claro que sí. En todo caso, lo que el Ministerio Público sostiene es que esa testimonial debió ser actuado acá en la carpeta 199/2015. Sin embargo, en ningún momento el señor abogado ha solicitado la actuación de esta declaración testimonial. En suma, señor juez, para el Ministerio Público no se dan los presupuestos de la cesación de prisión preventiva en ninguno de los elementos de convicción que presente el abogado. ¿No? Como vemos, son más argumentos de defensa y cuestionamientos del Ministerio Público, que no es objeto ni es materia de esta audiencia de cesación de prisión preventiva. No se remite a lo sostenido por el artículo 283 del Código Procesal Penal, que exige necesariamente nuevos elementos de convicción y que esos tengan la fuerza como variar la situación por la cual se le impuso la prisión preventiva al señor Mendoza Chirorinti. Por lo que reiteramos pues que se declare improcedente el pedido de cesación de prisión preventiva. Muy bien, vamos a dar por culminado el debate. Creo que he escuchado la información suficiente para tomar una decisión. No sin antes darle luz a la palabra al imputado Mendoza Chirorinti, quien nos está escuchando, para que pueda expresar. Muy buenas tardes, señor magistrado. Gracias por la oportunidad. De verdad que me sorprende mucho la tesis que mantiene el Ministerio, en este caso la Fiscalía, por lo cual diga que yo soy parte de una organización criminal. Yo no sé qué es eso. De verdad que supuestamente, por un supuesto, ellos afirman de que yo estaría organizado por el hecho mismo de que yo cumplí lo que el Consejo Municipal me aprobó en sesión de consejo para yo firmar ese convenio. En ese caso estaríamos investigados todos. Segundo, cuando se habla de la transferencia, eso ya no me compete como alcalde, señor juez. Para eso están las áreas, diferentes áreas administrativas que tienen que pasar y tienen que ir los documentos en orden. Y tiene que estar el visto bueno para que sea girado todo, o sea, y transferir el recurso económico. O sea, yo no tengo que ver nada, señor juez. Para eso están las áreas de los funcionarios que por algo existe el MOF, el Manual de Organización y Funciones, en la cual nosotros damos que tenemos personal de confianza, señor juez. En ese sentido, yo pido que valore esto. Yo cumplí que la sesión de consejo me ordenó a mí firmar ese convenio y lo hice. Y el otro es de que yo no tengo que ver nada en la situación de la transferencia. Y por último, nunca he conocido al señor Casas. Esto llegó una carta ya en la siguiente audiencia. Yo he manifestado que no lo conozco, solamente al señor Ruiz. Entonces, señor juez, aparte de decirle de que efectivamente, estando yo aquí privado de la libertad, tengo un hijo menor de edad. De verdad que muchos dicen que por los hogares disfuncionales existe tanta delincuencia, y sin embargo parece que nos obliga el ministerio a que esto pase. No, entonces yo de verdad tengo un hijo, tengo una madre que es asháninga. Yo soy asháninga. Yo me crié ahí. Mi hermano se crió en la ciudad, es diferente. Mi mamá
come las cosas de la selva. Yo me iba a buscar de sus gustos, y hoy actualmente mi madre está con una anemia severa, señor juez. Yo le pediría que evalúe todo este caso, y yo jamás me he movido de mi comunidad. Yo soy ashánica, vivo ahí y nunca me voy a mover. Yo no tengo otra familia en otro sitio ni en otro país. Yo sigo ahí. Yo podríamos seguir esta investigación que me sigue fuera trabajando. Yo trabajo, tengo mi chacra ahí en la comunidad nativa, 3 cuadras de Cafetal, 5 cuadras de Platanal, señor juez. Ahorita todo monte, ¿de qué vive la familia? ¿De qué? Póngase en mi caso, señor juez, señores fiscales, señora fiscal, usted que es mujer, por favor, yo les pido de que evalúen esto, y yo, verdad, yo me considero totalmente que están vulnerando mis derechos. Yo soy inocente en este sitio. Yo nada tengo que ver en la transferencia. He cumplido en la cual, por una carta que ingresó, por mesa de parte, hemos tenido que seguir todos los pasos, señor. Entonces, señor juez, por favor, yo le pido su sana comprensión, sus buenos oficios, y que pueda decidir en la mejor manera. Yo no me voy a escapar, yo no tengo por qué salirme, yo no tengo a nadie, no tengo dinero para estar yéndome a otro país, abogado, como otros que han hecho de viveza. Yo simplemente me he entregado a mi pueblo a trabajar, y fruto de ello, si ustedes pueden hacer una consulta actualmente, vería los resultados que obtendría de esta consulta ante las comunidades de mi comunidad del distrito de Río Tambo, señor juez. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, lo hemos escuchado atentamente. Vamos a tomar en cuenta lo que ha expuesto su señor abogado y lo que usted ha referido para tomar la mejor decisión, siempre en el marco que establece la ley y la jurisprudencia. Entonces, voy a dar por culminado el debate, voy a resolver por escrito y les notificaré mi decisión a sus casillas electrónicas, siendo las 5:20 de la tarde. Se da por cerrar la presente estación de audio y video. Muchas gracias.